Buenas noches, mi nombre es José Rogelio Hernández Vázquez, Sistema Universidad CNCI, Sistema de Protección de los Derechos Humanos, actividad 4, Proyecto Integrador, sábado 28 de septiembre de 2024. Explica brevemente qué consta el título 1, 5, 6 y 7. El título 1 nos habla de qué son los derechos humanos. Dice que los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna de color de piel, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, y de cómo surgieron las leyes y convenios que ahora están vigentes para que se respeten, y una de ellas es la Carta de las Naciones Unidas, que se firmó el 6 de junio de 1945 al concluir la Conferencia de las Naciones Unidas. El título 5 nos habla sobre las Naciones Unidas y los derechos humanos, los principales órganos de las Naciones Unidas y órganos protectores de las Naciones Unidas. Las principales funciones de la Organización de las Naciones Unidas, que son promover la paz entre las naciones y proteger los derechos humanos en el ámbito internacional. El título 6 nos habla sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y su comité. La declaración fue adoptada por resolución de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 10 de diciembre de 1948, llegando a ser una fuente fundamental tanto en los ámbitos locales como los internacionales para la promoción y protección de los derechos humanos. El título séptimo nos habla sobre el Pacto Internacional de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Social y Culturales es un trato internacional de naturaleza, vinculado del que México forma parte desde 1981. Su principal función es proteger los derechos conocidos como de segunda generación, los cuales buscan la igualdad, materialidad y la satisfacción de las necesidades básicas contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo interviene la CNDH con respecto al título 1? Esta Comisión de los Derechos Humanos interviene de manera que se respeten los derechos humanos de las personas, tanto en nuestro país como en el mundo, ya que por medio de la creación de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos, se vigila de manera permanente que estos no violen e independientemente que está plasmado en que estos no se violen independientemente que está plasmado en nuestra Constitución en el artículo primero. Menciona qué cargos se llevan en la Comisión Nacional y en qué consiste cada uno. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, de México hay varios cargos clave, cada uno con responsabilidades específicas. Presidencia, encargada de dirigir y representar a la CNDH, así como de coordinar las actividades de todas las áreas y emitir recomendaciones sobre los derechos humanos. Visitadurías generales. Existen 6 visitadurías generales, cada una especializada en diferentes áreas de derechos humanos, como la protección de grupos vulnerables, la prevención de la tortura y la atención a víctimas de violación de derechos humanos. Dirección ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, responsable de supervisar y prevenir actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país. Coordinación General de Oficinas Regionales. Coordina las actividades de las oficinas regionales de la CNDH en todo el país para asegurar una cobertura efectiva y oportuna en la protección de los derechos humanos. Dirección General de Recursos Humanos. Maneja todo lo relacionado con la administración del personal de la CNDH, incluyendo la contratación, capacitación y bienestar de los empleados. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales se encarga de la gestión de los recursos materiales y servicios necesarios para el funcionamiento de la CNDH. Describe qué menciona el artículo 25 de la CNDH y cómo procede. Ley Comisión Nacional de los Derechos Humanos Federal, artículo 25. Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas contra dichas violaciones. Explica con tus palabras qué es la conciliación y resolución inmediata de las violaciones. La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos donde las partes involucradas buscan llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero, imparcial. Conocido como conciliador, este proceso es voluntario y tiene como objetivo evitar un juicio resolviendo el conflicto de manera amistosa y rápida. Resolución inmediata de las
violaciones se refiere a la capacidad de resolver rápidamente las quejas o conflictos relacionados con violaciones de derechos, sin necesidad de un proceso judicial prolongado. ¿Consideras que la CNDH es fundamental para defender nuestros derechos humanos? Justifica tu respuesta. Sí, considero que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, es fundamental para la defensa de los derechos humanos en México, ya que la CNDH juega un papel crucial en varios aspectos, como son protección y promoción, investigación de violaciones, educación y conciencia, asesoría y apoyo y colaboración internacional.